preguntas que vamos a tratar de responder aquí y que yo espero que vosotros me deis vuestra opinión, que vosotros me digáis si lo habéis intentado, cómo lo habéis intentado y cuál ha sido el resultado. Como siempre comento, el narcisismo no es algo monolítico, no es algo único, sino que el narcisismo es como una línea que va desde un extremo suave hasta un extremo intenso, ¿no? Desde un grado leve de narcisismo, que es patológico, por supuesto, hasta un grado elevado de narcisismo que causa mucho daño a todo el entorno. Claro, no es lo mismo un narcisista que sea algo suave, algo leve, que tenga solo pequeños síntomas de narcisismo, a llegar a un extremo de una persona que está en un grado muy avanzado. Para hacer un paralelismo, por ejemplo, con el cáncer, por poner una enfermedad cualquiera, no es lo mismo tratar un cáncer incipiente, un cáncer pequeño que acaba de comenzar, que tratar un cáncer que es muy grave, que está muy avanzado, que ya tiene metástasis, que ya ha producido diferentes cánceres en otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces la idea hoy es que me expreséis vuestra experiencia, que me contéis vuestra experiencia, que me digáis si habéis tenido esa ilusión, esa idea de hacer que el narcisista cambie, qué intentos habéis hecho para que tratara de cambiar y cuál ha sido el resultado, si lo habéis logrado o no lo habéis logrado y en qué casos. Besaida Rosario, buenas noches. Señor Antonio. Natalia Palacios, buenas noches desde México. Suri, buenos días desde Galicia. Hola Suri, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Que no te... A veces hay personas que siguen participando en los debates pero que no hacen comentarios y yo supongo que es que no están presentes, pero posiblemente sí lo están siguiendo. De todas formas, muy bienvenida. Celia Reyes, hola, buenas noches desde Arizona. Juan David Gómez Infante, creo que no, como dice el dicho, árbol que nace torcido difícilmente se puede enderezar. Vicente, un abrazo para ti desde Colombia, gracias, muchas gracias Juan David. Bueno, es una primera opinión que ya tenemos aquí, el árbol que nace torcido, toda la vida está torcido, aunque tú habrás visto que en los jardines, por lo menos aquí en Gijón, que en la zona de la playa, el viento tumba los árboles, el ayuntamiento les pone unos tutores para tratar de enderezarlos. Lo que no sé es qué ocurre después cuando le quitan los tutores, si el árbol vuelve de nuevo a sus andadas o no, ¿no? Besaida Rosario, doctor, yo siempre creí que podían cambiar antes de saber del narcisismo, cada vez era peor, cada vez me dolía más, es vivir en el infierno. Para Besaida, entiendo que la opinión es que no se puede cambiar, que su experiencia le dice que cada vez que ha intentado producir un cambio, que cada vez que se ha esforzado en tratar de mejorar la situación, ha ido a peor, ha ido empeorando, de forma que al final le ha salido todo al contrario, ¿no? Trataba de que se le quitara el narcisismo y sin embargo se acentuaba. Cherry, saludos, señor Antonio de Vicente. Bueno, recordaros, ya haciendo un poquitín de que ya ha salido a la venta el último libro, El narcisista encubierto. Es un libro que habla sobre las características peculiares que tiene este tipo de narcisista. Ya sabéis que siempre hablamos de que hay dos grandes grupos, o que se pueden clasificar a los narcisistas en dos grandes grupos. Unos son los narcisistas grandiosos y otros los narcisistas encubiertos. Los narcisistas grandiosos son relativamente fáciles de identificar porque son muy exuberantes, dejan la nota en cada sitio que están, son agrandados, grandilocuentes, hablan fuerte, siempre quieren tener razón. O sea, cumplen el patrón específico. Si hay alguien que encaja perfectamente en ese patrón específico, esa idea que tenemos de narcisista, pues son esos narcisistas grandiosos, esos narcisistas agrandados, arrogantes, ¿no? En cambio, el narcisista encubierto o narcisista vulnerable también se le llama de esta manera porque es un narcisista que es difícil de detectar, que es un narcisista que es difícil de darse cuenta de que lo es en realidad, precisamente porque trata de mantener un perfil bajo, que trata de pasar desapercibido, que trata de que la gente, las personas que lo rodean no se den cuenta de él.
Y precisamente eso es lo que lo hace tan difícil de identificar. Entonces, ¿a qué tenemos que recurrir para poder darnos cuenta, ya que no es exagerado, ya que no manifiesta exageradamente que quiere tener razón, sino que lo hace de otras maneras, que no trata a toda costa, por encima de todo, de imponer sus criterios, sino que también lo hace, pero de otras maneras? Pues en lo que nos fijamos fundamentalmente para poder identificar a este narcisista encubierto es a sus formas de manipulación, a su forma de comportarse por debajo, a esa actividad que tiene silenciosa y oscura que a veces se nos pasa desapercibida. En el libro la primera parte se dedica a describir cómo es este narcisista, qué características tiene, un poco cómo es el origen de este tipo de narcisismo, cómo se mueve, qué origen tiene, bueno, todo ese tipo de cosas, pero la segunda parte se dedica a entender cuáles son sus manipulaciones, cómo las utiliza, porque a este narcisista lo identificamos precisamente por cómo se comporta, pero no como narcisista, sino sus manipulaciones soterradas, sus manipulaciones ocultas, todas esas cosas que hace para lograr al final lo mismo que el narcisista grandioso, que es imponer su criterio, es estar por encima de los demás, es conseguir el dominio, el control de diversas situaciones, o sea que al final termina siendo un narcisista exactamente igual que el otro, solo que recurre a un camino diferente. Ya tenéis este libro en Amazon, sabéis que lo podéis buscar poniendo en el buscador Antonio de Vicente y ahí os lleva directamente a la página donde está el libro, así que ya sabéis, ya tenéis una nueva lectura para entreteneros. Silvia Amor dice, doctor, no intento cambiar, solo me alejo si no salgo lastimada perfectamente en el momento en que uno se da cuenta de que está con una persona narcisista o simplemente con una persona tóxica, simplemente se aleja, no se esfuerza en cambiarlo, no trata de darle vuelta a la situación. Natalia Palacios nos dice, a mis 37 años me tocó conocer a un narcisista con quien tuve una relación de un año. Fue de terror, violencia psicológica, humillaciones y golpes que recibí. En mi caso siempre lo enfrentaba. Pero la pregunta que yo te hago, Natalia, es cómo terminaste esa relación. ¿Te alejaste tú, aplicaste el contacto cero, se alejó él o dentro de sus enfrentamientos él prefirió no continuar todos los días enfrentada contigo y se alejó? Lidia Borrás, buenas noches, doctor. No cambian, es una quien cree que las cosas van a cambiar y que en algún momento él se daría cuenta de su mal proceder. Natalia Palacios se intentaba que volviera a ser como era en los primeros meses y cada vez era peor. Él ahora lleva una relación ya casi de 2 años y se lo ve feliz y buena persona. Eso me hace pensar que tal vez había algo malo conmigo y me entristece mucho porque no sé qué hice mal. Bueno, Natalia, lo que tienes que pensar es que posiblemente te estás dejando llevar por el engaño de los narcisistas, que es que de cara al exterior dan muy buena imagen. Seguro que cuando tenía problemas contigo, la gente que lo veía desde fuera posiblemente no viera los problemas que había al interior y también lo veía como una relación maravillosa, como muy buena relación, que erais muy felices, pero sin embargo todos los problemas ocurrían en la sombra, en la oscuridad, para que todas las personas en el interior de la casa, en sitios privados, para que la gente de fuera no lo viera. Seguro que cuando salíais a la calle y caminabais delante de otras personas parecíais una pareja muy feliz. Suele ser la forma de actuar de los narcisistas, como siempre insistimos en que los narcisistas tienen dos caras. Una cara es la que dan hacia el exterior, la que dan hacia otras personas, y después es muy diferente lo que ocurre en la intimidad, lo que ocurre dentro de la casa. Entonces reflexiona sobre eso, trata de acordarte cómo erais como pareja frente a otras personas, si se os veía felices, si se os veía al menos una relación normal. Ángela Carreño Pinto, un tierno abrazo, doctor, muchas gracias. Jessica López, buenas noches, doctor. Yo tuve una relación con un narcisista por 2 años. Él estaba casado, pero utilizó a sus hijas para inventar que la mala persona era la esposa. Me hizo mucho daño, hasta triangular. Yo me alejé porque supe que tenía otra relación con otra chica y estaba esperando un bebé y las niñas ahora querían a la otra chica. Bueno, la verdad es que realmente una persona realmente mala, realmente utiliza a sus propias hijas para tratar de manipular.
que no tiene inconveniente en tener diferentes relaciones, porque hay que entender que este individuo, este señor, estaba casado a la vez que tenía una relación contigo y después empezó a tener una relación con otra persona de la que también estaba esperando un bebé, o sea que realmente, Jessica, una relación bastante complicada. Hiciste bien en alejarte rápidamente de esa persona. Rosita, buenos días maestro, saludos desde Luxemburgo. Raina Ahmadi, en cuanto descubrí su trastorno y lo entendí, me di cuenta de todas las manipulaciones que hizo y dejé de tenerle lástima. Solo así pude aplicar contacto cero. Muy bien. Bueno, sabéis ya que el contacto cero es la mejor medida para poder alejarse de un narcisista, si no es difícil realmente, en parte por la dependencia emocional, la disonancia cognitiva. Hoy tratamos el tema de si se puede lograr que un narcisista cambie y también cómo hacerlo, cómo conseguir que un narcisista cambie. Esa es la pregunta que os he planteado hoy, a la que vamos a tratar de dar respuesta después. Me gustaría que me contarais vuestras experiencias, que me contarais cómo ha sido a vosotros, si habéis intentado que cambiara, qué resultados obtuvisteis. Esta es una pregunta que sale reiteradamente aquí en el canal. Me preguntan, ¿es posible que cambie? ¿Es posible que si yo actúo de esta manera? ¿Es posible que si va a terapia? ¿Es posible que esa pregunta aparece constantemente sobre los narcisistas? Liliana Castillo, no cambian. El error es que uno les sigue el juego de fingir ante la gente que es una pareja armoniosa, porque de puertas adentro es como una pesadilla. Exactamente, Liliana, lo que hablábamos hace un momento de que los narcisistas de puertas afuera dan la impresión de ser una pareja maravillosa, de ser felices, cuentan a los demás que todo les va muy bien, que no hay ningún problema, que todo es coser y cantar. Los problemas, como dicen aquí, la ceremonia va por dentro, ¿no? La fiesta va por dentro, al interior de la pareja, en la intimidad es cuando existen los malos tratos, las humillaciones, las vejaciones, que el narcisista siempre se cuida de que no se perciban desde el exterior para mantener a salvo su imagen de una persona buena, de una persona cariñosa, de una persona defensora de su relación. Chile, la mamá de mi ex narcisista, persiguieron a un cambiada de hogar. La mamá de mi ex narcisista me persiguió a un cambiada del hogar después de 2 años y contacto cero incluido. Ahora cambié de ciudad, igual por redes me ha difamado. Bueno, pues tienes que, supongo que ahora con la distancia, cambiando de ciudad, poco a poco se irá olvidando de ti. Lo mejor que puedes hacer, Chile, es no entrar en confrontación, no entrar en relación, a ser posible sacarlo de tus redes sociales, no entrar tú en las suyas, para tratar de poner aún mayor distancia, poner también distancia digital para no tener relación con esa persona. Jessica López dice, sí, intenté que cambiara, pero la realidad es que no cambian, utilizan las mismas tácticas y a veces distintas para hacer pensar que cambiaron. Efectivamente, el narcisista viene prometiendo y jurando que ha cambiado, que todo es distinto, pero en realidad cuando uno se confía es cuando se da cuenta de que aún es peor. Gilda Maíta, buenas noches, don Antonio, envío miles de bendiciones. Cecilia Reyes, doctor, con sus vídeos puede dejar ir al narcisista. Pude dejar ir al narcisista, fueron años para mí, fue lo más difícil, me estaba volviendo loca, sé que él no cambia, tuve fuerzas y apliqué contacto cero de todas formas. Pues muy bien, Cecilia, de esa forma uno puede alejarse, puede romper ese vínculo que la une o que lo une al narcisista o a la narcisista y puede alejarse. Bueno, quiero anunciaros también o quiero comunicaros que el mes de abril vamos a comenzar una nueva edición del taller de autoestima y posiblemente preparemos un nuevo taller. Estoy pensando en un taller sobre asertividad. La asertividad ya sabéis que es la capacidad de expresar las opiniones
que es la capacidad de exponer las ideas de cada uno de una forma educada, de una forma correcta, es la capacidad de fijar los límites con los que uno se relaciona con las otras personas, es de delimitar el entorno en el que una persona puede permitir que las otras entren o no entren. La verdad que es uno de los graves problemas que tenemos. Habitualmente se suele decir que asertividad es aprender a decir que no, que es una parte importante, por supuesto, y saber decir y saber cuándo hay que decir que sí, ¿no? Esa es una de las características fundamentales de la asertividad. Pues bueno, estamos preparando un taller sobre asertividad. Creemos que es algo muy importante, que es algo que suele faltar. Va a ser un taller corto, va a ser un taller posiblemente de 4 semanas, que sea un único pago y que se pueda hacer con rapidez, tratado bien a fondo, como ya sabéis que me gusta a mí tratar los asuntos, analizando bien las técnicas que ayudan a mejorar esa asertividad. Así que posiblemente para el mes de abril arranquemos con el taller normal de autoestima más este nuevo taller de asertividad. Liliana Castillo, gracias doctor, hace una gran labor. Bueno amigos, vamos a pasar al tema de hoy. Ya sabéis, la pregunta es si se puede lograr que un narcisista cambie. Vamos a analizar en detalle. Siempre una de las preguntas que todo el mundo me hace, en general, una de las que más aparece, aparte de cómo saber si una persona es o no es narcisista, una de las preguntas que siempre aparece es si los narcisistas pueden cambiar. El hecho de que se dé dentro de relaciones afectivas, el hecho de que el narcisista generalmente sea una pareja, sea un familiar, una madre, un padre, un hermano, un tío, alguien con quien uno tiene mucha relación, eso hace que uno tenga deseos de que ese problema se pueda solucionar. Normalmente cuando uno está con su pareja, cuando uno está con una familia, pues es porque hay un sentimiento detrás, hay una emocionalidad. Normalmente en una pareja la persona se ha enamorado de esa figura que representaba el narcisista. Existe esa disonancia cognitiva de creer que el narcisista va a cambiar, de que el narcisista tener esa imagen maravillosa de cuando uno lo conoció, de esa persona que se ocupaba de todo, que era como tu media naranja, que estaba pendiente de ti para todo, que tú creías que era la persona de tu vida. Con el tiempo, a medida que el narcisista ha ido cambiando su conducta, según la dinámica narcisista de la que siempre hablamos, a medida que va cambiando esa forma de comportarse, uno se va dando cuenta de que no era oro todo lo que reluce, de que detrás de esa cara bonita o detrás de esa imagen amable, que realmente hay una persona cruel, una persona que te hace daño, una persona que te humilla, que constantemente te ataca. Como digo, esa disonancia cognitiva es la que nos hace justificar esas conductas, nos hace creer que realmente detrás de todo ese maltrato que existe una buena persona que quizá en algún momento vuelva a aflorar, y eso nos hace tratar de luchar por conseguir este cambio, de tener esa esperanza de encontrar este cambio. Hoy voy a hablar de algo que va en contra de lo que suelo hablar normalmente. Yo siempre digo que los narcisistas nunca cambian, que no hay que perder el tiempo con ellos, pero tampoco hay que llevar las cosas al extremo. Como siempre digo, en psicología todo es una línea continua. Pasamos desde un nivel muy suave de narcisismo, de un nivel, siempre hablamos de que el narcisismo siempre es una conducta patológica. A mí no me gusta hablar de eso, de que hay un narcisismo bueno, un narcisismo malo, que el narcisismo bueno te ayuda a pelear, a luchar, porque te hace una persona más consistente, más peleadora. Yo no creo que sea así. Yo creo que cuando existe eso que llaman narcisismo bueno, sería autoestima, simplemente uno tiene una buena autoestima, por lo cual lucha por lo suyo. Yo creo que el narcisismo, siempre estamos hablando de un trastorno, el narcisismo siempre es malo. Puede darse en un grado suave esa maldad o puede darse en un grado agudo, intenso, que causa un daño tremendo a todos los que le rodean, pero siempre estamos hablando de un trastorno. Pero claro, no es lo mismo decir que una persona tiene algunos rasgos de narcisismo
a que una persona los tiene casi todos y en un grado sumo, ¿no? En esa línea continua hay muchos grados de narcisismo y no podemos tratar a todos los grados por igual. Yo siempre parto de la premisa de que yo afirmo que nunca me he encontrado con ningún narcisista que haya cambiado, pero claro, los narcisistas que llegan a mi conocimiento son narcisistas que ya han tenido conductas realmente malas, vienen porque las personas reclaman ayuda, porque las situaciones se han complicado, porque han ocurrido una serie de cosas, con lo cual ya sabemos que cuando un narcisista llega a una situación de acudir a un tratamiento, de acudir a una consulta, ya ese narcisista tiene un grado determinado, elevado de narcisismo, tiene al menos de la mitad hacia arriba de esa línea en ese grado de narcisismo, con lo cual no es una estadística válida la que yo pueda mostrar, ¿no? Es lo mismo que, por ejemplo, si hablamos, el ejemplo que yo ponía antes, preguntamos si el cáncer tiene cura, ¿no? Por supuesto, si nosotros hablamos de un cáncer incipiente que acaba de comenzar, posiblemente lo pudiéramos atacar con los elementos de los que se dispone hoy. Hoy ya sabemos que hay muchos cánceres que se pueden curar, que se pueden tratar. Sin embargo, cuando un cáncer es muy agresivo, cuando un cáncer está avanzado, cuando se han producido metástasis, realmente muy difícil de poder solucionarlo, ¿no? Con el narcisismo ocurre algo similar. No es lo mismo la persona que solamente tiene unos síntomas que la persona que ya tiene un narcisismo muy exagerado. Lo que ocurre es que cuando es una persona que solamente tiene algunos síntomas, pues normalmente no llega a este canal. Las personas que conviven con un narcisista que solamente tiene algunos rasgos, pues lógicamente no vienen a un canal a quejarse de que su vida es un infierno, porque simplemente son rasgos que hacen que la vida no sea del todo feliz o que no sea feliz, pero sí que sea algo llevadero, ¿no? Por eso creo que hay que diferenciar las cosas. Hoy vamos a hablar, yo voy a hablar aquí de esos elementos, porque voy a hablar de cómo puede cambiar un narcisista, cómo puede mejorar un narcisista, pero quiero dejar muy claro que me estoy refiriendo a un narcisista incipiente, un narcisista que tiene muy pocos rasgos de narcisista, en donde sí uno puede tratar de modificar esos rasgos. No he encontrado yo personalmente nunca esos casos, pero bueno, voy a hablar de qué cosas se pueden hacer normalmente en la clínica, en la terapia, respecto a estos conceptos. Entonces, en primer lugar, como elementos que uno puede utilizar, en estos casos ya digo que no se puede extender a los casos normalmente ya más graves, en los casos en los que afecta a la felicidad de las personas, los casos en los que una persona ve que se afecta su autoestima, que se destruye su autoestima. Quiero dejarlo claro para que no haya confusiones y no haya creencias. Simplemente quiero analizar un poco este otro extremo del que no solemos hablar nunca, que es este narcisismo suave, este narcisismo un poco que sigue siendo patológico, que sigue siendo molesto, que sigue siendo un trastorno, pero que no llega al punto de alterar la vida completamente de las personas, que no llega a deteriorar las relaciones hasta un grado sumo, como suele ser habitual con los narcisistas. Bueno, el primer paso o el primer punto que una persona tiene que intentar para lograr que cambie ese narcisista, el primer punto es intentar comprenderlo, intentar entender que esa persona tiene un trastorno, que esa persona actúa de esa manera porque es el resultado de toda una serie de cosas que han ocurrido anteriormente, de toda una serie de circunstancias de la vida que lo han arrastrado a esa situación, ya sea la educación de sus padres, ya sea... No quiero decir con esto que el narcisista, aunque sea leve, no sea responsable de sus actos. Sabéis que yo siempre he defendido que cada persona es responsable de todo aquello que comete, todo, tenga la justificación que tenga, sea porque tiene un trauma, sea porque ha ocurrido lo que sea. Todos somos libres de decidir en cada momento cómo nos comportamos y cómo actuamos, y no podemos utilizar la justificación de que nos hemos visto arrastrados por la circunstancia que sea, porque estábamos enojados, porque incluso, por ejemplo, si una persona toma alcohol y por causa de tomar alcohol causa un problema, causa un daño, yo siempre he creído que eso no es un atenuante como considera la justicia, sino que eso es un agravante, porque uno ha tomado el alcohol libremente sabiendo que le hacía daño y que le transformaba su carácter. En este caso me refiero a lo mismo,
no considero que esas conductas en ningún caso puedan justificarse de ninguna manera, no considero, siempre he dicho, que cada persona es responsable de todo aquello que hace. Cualquier persona que comete cualquier daño a otra persona es responsable de ello. Por lo tanto, el primer paso que yo cito aquí es intentar comprenderle, intentar entender que a pesar de que es responsable, es víctima también de una serie de circunstancias, de que, ya digo que esto es una actitud que nosotros adoptamos para tratar de que ese narcisista incipiente cambie su conducta. No quiere decir que justificarlo o que comprenderlo signifique justificarlo, signifique que vamos a aceptar que él siga siendo de esta manera, sino que tratamos de comprender su situación, tratamos de comprender cuáles son las causas que lo trajeron hasta aquí para tratar de ayudarle y precisamente para que cambie, no para que siga igual. En segundo lugar, sería interesante tratar de determinar, en la medida de los conocimientos de cada uno, en la medida de lo posible, de qué tipo de narcisista estamos tratando. Esto es importante porque no es lo mismo un narcisista grandioso en este caso que un narcisista encubierto, como habíamos dicho. Ya os comentaba que tenemos el libro aquí, lo acabo de citar hace un rato, que tenemos este libro, El narcisista encubierto, el último libro que he sacado. Para los que estéis interesados, comentaba que el narcisista encubierto a veces es difícil de identificar. Uno encuentra que hay algo difícil en esa persona, no encuentra que hay algo complicado con esa persona, pero es difícil, es un problema ponerle la etiqueta de narcisista, y eso ocurre porque ellos actúan por debajo, actúan de una forma sibilina, silenciosa. No es como el narcisista grandioso, que se percibe claramente que son narcisistas y uno entiende rápidamente qué es lo que trata de lograr. En el caso del narcisista encubierto es más complicado, por eso que se llama encubierto, también se llama vulnerable, porque adopta ese papel de víctima, porque adopta ese papel como de que nunca ha roto un plato, como que es una bellísima persona que está sufriendo por las circunstancias que le han tocado, pero en realidad está utilizando eso para manipular. El caso es que al determinar qué tipo de narcisista es, podemos enfocarlo de la manera adecuada, podemos tratarlo de la manera adecuada. En el narcisista grandioso, pues podemos tratarlo esforzándonos en bajar un poco ese nivel alto que tienen de activación, en tratar de suavizarlo. En el caso del narcisista encubierto, tratar de identificar esas trampas características, esas formas de manipulación características que lo definen y que son las que provocan que actúe de la manera que actúa, y son las que provocan que actúe como un narcisista, ¿no? En tercer lugar, con un narcisista en estas circunstancias lo que debemos usar es lo que en psicología se denomina como la confrontación empática. Es decir, la confrontación empática se utiliza mucho en la psicoterapia, es el decir, es el entender su postura, pero a su vez confrontar esa postura. Es decir, yo entiendo, por ejemplo, lo que hablábamos antes de entender cuáles son las causas que llevan al narcisista a comportarse como se comporta, pero a su vez enfrentar esa situación, decirle que no vamos a aceptar, que entendemos que él trate de tener razón siempre, que entendemos que él trate de dominar siempre, pero que no lo vamos a aceptar, que no lo vamos a compartir, de forma que nos va a tener enfrente siempre. Todo esto explicárselo con asertividad, con educación, sin entrar en guerra, tratando de hacerle ver a él los contrastes precisamente que existen entre una persona normal y una persona trastornada, hacerle ver que esas conductas que tiene, que nosotros estamos confrontando, esa situación, esa forma de actuar que él tiene, no es una forma adaptativa, no es una forma adecuada, no es una forma que vaya a beneficiar a la relación, y hacerle entender que cuando se comporta de esa manera lo que está haciendo es provocando problemas, provocando situaciones complicadas, situaciones que van a ser difíciles de resolver, y que lo único que van a crear va a ser problemas dentro de la relación. En cuarto lugar, sería intentar que el narcisista se ponga en tu lugar. Hacerle ver que, por ejemplo, esas situaciones te hacen sufrir, hacerle ver que esas situaciones te hacen daño, y que explicárselo de tal manera
que él pueda entender cómo tú sufres esas relaciones, cómo tú sufres esas manipulaciones que él hace, cómo cuando él levanta la voz y trata de atemorizarte o se aproxima amenazadoramente y a ti te acongoja, a ti te da miedo, a ti te asusta esos comportamientos, esas conductas que tiene, como cuando desaparece por varios días tú te angustias, como cuando te deja de hablar también lo pasas mal. Explicarle todo eso para que lo entienda. Ya digo que estamos hablando de un narcisista apenas narcisista, o sea, un narcisista que tiene algunos síntomas, que tiene algunas conductas, que tiene alguna forma. Estamos hablando de esa, dentro de ese continuo de lo que es el narcisismo, estamos hablando del narcisista más suave. Ya digo que todo esto no es más que una elucubración y una teoría, porque ya os digo que en mi caso yo nunca me he encontrado con este tipo de narcisista. Ya digo que a mí, cuando los casos llegan a mí, ya estamos hablando de un grado bastante avanzado de narcisismo, estamos hablando de un grado alto, con lo cual todo esto que estoy explicando es una teoría y es un juego dialéctico hasta cierto punto para provocar el debate, porque realmente ya digo que en mi experiencia no me dice que esto funcione ni que este tipo de narcisistas existan. Quiero dejar eso claro, ¿no? Para no crear confusión. Como decía, hay que intentar que el narcisista se ponga en tu lugar, que comprenda. De todas formas, todo esto que digo, muchas personas o la mayoría lo habéis intentado hacer con vuestro narcisista y lo que habéis comprobado es que no os ha funcionado nada de todo esto que yo estoy diciendo, porque en vuestro caso vuestro narcisista tenía un grado elevado de narcisismo y era difícil o era imposible que cambiara. Por eso digo que me estoy refiriendo a un polo muy determinado de lo que es el narcisismo. En quinto lugar sería ofrecerle estímulos positivos, darle razones para el cambio, decirle, mira, si tú te comportas de esta forma, si te comportas mejor, si cambias este tipo de conductas, vas a obtener todo este tipo de beneficios. Por ejemplo, podría ser, hay formas de expresar esto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, cuando detectáis alguna palabra que dice amable, cuando detectáis algún tipo de conducta, la técnica básica de la psicología, que es el refuerzo, ¿no? Que es dentro de la psicología conductista se dice que aquellas conductas que se refuerzan tienden a repetirse. La idea sería que cada vez que detectáis que tiene algún tipo de conducta buena, le decís, mira, muchas gracias porque para mí significa mucho oír eso de tu boca, muchas gracias porque me estás ayudando importantemente. Normalmente, con una persona normal que no sufre trastorno, esto funciona. Efectivamente, con el caso de los narcisistas, ya digo que estamos hablando de un nivel muy suave de narcisismo. En un caso grave de narcisismo sería difícil que todo esto sucediera. En sexto lugar, deberíamos tratarlos, bueno, yo creo que esto en todos los casos habría que tratar con amabilidad y con amor, porque independientemente de que el narcisista nos trate mal, al menos la amabilidad deberíamos tenerla con todo el mundo para evitar la confrontación, pero de todas formas tratar de que en el caso de este narcisismo incipiente, tratáramos a esta persona con respeto y siempre con un cierta amabilidad. No voy a decir amor porque en principio el amor o se da o no se da, no es una cosa que uno pueda decir voy a tratar con amor, ¿no? El amor es algo que existe o no existe. Podemos tratar amablemente, podemos tratar con cariño si acaso, podemos tratar con corrección, con educación, pero no con amor o sin amor, porque eso es realmente tiene que estar el amor presente para poder utilizarlo, ¿no? Hay casos en los que no está presente y casos en los que a veces creemos que existe el amor, pero en realidad no existe. En este trato de amabilidad, de amor, lo que tratamos es de respetar al individuo, tratamos de enseñarle un camino correcto y tratamos de que vea una forma de relacionarse que realmente le pueda hacer cambiar. Como digo, todas estas soluciones que yo estoy proponiendo son soluciones para un narcisismo, ya señalo que incipiente, que está con pequeños síntomas, no incipiente en cuanto que está empezando, ¿no? Sino en que los síntomas son muy pequeños. Normalmente eso es difícil que vaya a más porque simplemente son 4 o 5 rasgos que tiene o 3 rasgos que pueda tener narcisistas, pero el resto de su conducta es adecuada.
Quiero volver a insistir, quiero decir de nuevo que yo en mi experiencia nunca me he encontrado con este tipo de casos, posiblemente porque no llegan a mi conocimiento, dado que yo me ocupo de casos más avanzados, con lo cual mi experiencia no es válida para esto. Estoy hablando un poco teóricamente, estoy hablando por lo que la literatura y la psicología dice al respecto de esto, ¿no? Normalmente hay profesionales que sí dicen que la terapia cambia a los narcisistas, hay profesionales que dicen que haciendo terapia, incluso psicoterapeutas, dicen me refiero al psicoanálisis en concreto, que todo esto puede cambiar, que un narcisista puede evolucionar, que normalmente hay algunos que justifican que se trata de unos determinados traumas, que haciendo psicoanálisis pueden recuperarse. Yo tengo mis dudas al respecto, no creo que eso funcione así de esa manera. Ya sabéis que mi opinión generalmente ha sido la de que, bueno, generalmente no, siempre ha sido la de que los narcisistas no cambian, de que es vano intento el esforzarse en que cambien su conducta, pero ya sabéis que yo siempre me refiero a ese narcisismo avanzado, agresivo, que suele ser el que llega a este canal, ¿no? Bueno, hasta aquí ha sido la exposición de hoy. Como veis, ha sido más una cuestión intelectual, una cuestión especulativa respecto a esto, que la finalidad, sobre todo, que tenía porque como algunos habréis dado cuenta, la finalidad de todo esto era provocar la discusión, provocar el debate y sacar esas experiencias que vosotros habéis tenido para ir conociendo cómo ha sido la experiencia de cada uno. Y por eso hoy preferí dejar más tiempo para comentar, para debatir. Quise adelantar un poco, como habéis visto, la discusión, porque realmente la verdadera discusión la tenemos aquí ahora con las experiencias de cada uno. A ver, estoy viendo por dónde iba. Jessica López, sí, intenté que cambiara, pero la realidad es que no cambian, utilizan las mismas tácticas y a veces distintas para hacer pensar que cambiaron. Gilda Maíta, buenas noches, don Antonio, envío miles de bendiciones. Cecilia Reyes, doctor, con sus vídeos pude dejar ir al narcisista, fueron años para mí, fue lo más difícil, me estaba volviendo loca, sé que él no cambia, tuve fuerzas y apliqué contacto cero de todas formas. Liliana Castillo, gracias doctor, hace una gran labor. Rosita, cambian a peor. Van ganando terreno y cada vez son mayores los abusos, las humillaciones, los desprecios. La única manera de volver a ser tú es el contacto cero. Yo estoy de acuerdo con todo esto que estáis diciendo. Ya sabéis que mi opinión es que los narcisistas nunca cambian. Al menos el narcisismo del que estamos hablando aquí, el narcisismo de verdad patológico, el narcisismo perverso de alguna forma. Esta semana, no sé si esta misma semana, vamos a sacar un vídeo que trata sobre el narcisismo maligno, que es hablando de todo esto que hemos comentado aquí, pero en un grado superlativo, ¿no? Analizamos esa forma el peor tipo de narcisismo que se da, que es este narcisismo maligno, que es terrible, ¿no? Y vamos a hablar sobre ello en el próximo vídeo que vamos a sacar. Yolanda Dávila, hola doctor. Antonio Vicente, buenas noches. Saltillo. Helen89, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Helen? Isa, buenos días. Erika Flores, Sizu Azul, hola a todos y a todas. Bueno, como sabéis, hoy tenemos el debate sobre si los narcisistas cambian o no cambian. La idea es que me expreséis vuestras opiniones, que me contéis vuestras experiencias, que me digáis si realmente creéis que se puede dar esa transformación o no se puede dar. Mar Bizueto, hola, buenas noches. ¿Hay algo que conmueve al narcisista y con ello cambien o los haga tener conciencia del daño que hacen? Yo, de acuerdo a mi experiencia, la verdad es que no, que los narcisistas no cambian, no hay nada que los haga cambiar, a pesar de que muchas veces ellos dicen que sí, a veces cuando ocurren eventos muy difíciles, muy duros, incluso cuando se da, por ejemplo, la violencia física, que incluso a veces el narcisista se asusta por los resultados de lo que ha ocurrido, se asusta por las consecuencias de su narcisismo,
Pero incluso en esas circunstancias los narcisistas no suelen cambiar, los narcisistas se mantienen igual, puede pasar un tiempo en el que rebajen su nivel de agresividad, de humillación, de desprecio, de desvalorización, pero poco tiempo después vuelven de nuevo a recuperarlo. Es un poco como que se asustan, ¿no? Como que se dan cuenta de las terribles consecuencias a las que arrastran, pero rápidamente se habitúan a esa tensión y vuelven de nuevo a atacar y a manifestarse tal como son, ¿no? Lane Bot, de verdad, buenas noches, maestro. Quería decirte, mi padre tramó la muerte de mi hermano de forma narcisista por envidia y ambición. Bueno, eso sería algo terrible, ¿no? El que eso hubiera ocurrido. Estoy tratando de buscar justicia con la ley aquí en Brasil. Pues espero que te vaya bien porque la verdad es que es una auténtica tragedia. Yolanda Dávila, señor Antonio, ¿puede algún hombre de 60 años ser un narcisista incipiente? Bueno, cuando yo digo narcisista incipiente no me refiero a que el narcisismo esté comenzando, porque ya sabéis que el narcisismo en realidad comienza en la infancia, es cuando se empieza a formar. Cuando digo incipiente querría decir realmente un narcisismo leve, no que acabe de comenzar, sino que sus síntomas sean pequeños. Una persona de 60 años es difícil que sea un narcisista leve, porque normalmente el narcisismo se va incrementando si no hay nada que lo impida, se va aumentando y es difícil que realmente una persona de 60 años tenga ese tipo de narcisismo, ¿no? Pero bueno, habría que ver los síntomas, Yolanda, habría que examinar a ver qué conductas tiene para saber si eso realmente es algo leve o estamos hablando de un narcisismo patológico, dañino, que causa molestias, un narcisismo grave, ¿no? Mónica Martínez Martínez, mi experiencia te da una de cal y otra de arena, sus hábitos, vuelve a lo mismo, mi opinión, sal corriendo, si no te volverá loca y tu paz interior es lo primero, gracias doctor. En este caso, Mónica, yo creo que a lo que se trata de referir es a de lo que siempre hablamos del refuerzo intermitente, ¿no? Que una vez te trata mal y otra vez te trata bien, con ello lo que trata es de dominarte, controlarte, humillarte, rebajarte, pero al mismo tiempo que no te vayas, sino que siempre mantengas esa esperanza de que va a cambiar, que siempre mantengas esa esperanza de que la persona buena va a dominar y va a aparecer, es como el poli malo o el poli bueno, el ángel malo y el ángel bueno, que siempre esperas que el que gane sea el bueno y que en realidad toda la situación cambie y todo mejore, ¿no? Pero bueno, nunca ocurre eso, siempre es una trampa que en realidad lo que se trata es de que el verdadero poli es el poli malo, ¿no? Es el que trata de conquistarte y de descubrir el secreto, ¿no? Gilda Maíta dice, no vale la pena estar con ellos, hay que salvarse, huir lo más lejos posible. Besaida Rosario, cambian 3 días, luego es lo mismo, es algo muy desgastante. Efectivamente, muchas veces eso se dan cuenta de que se han pasado, ¿no? De que han exagerado con su daño, han exagerado con sus agresiones, han exagerado con su desvalorización y que provocan un daño que posiblemente lleve a la ruptura. Entonces lo que hacen es que se frenan temporalmente durante unos días, rebajan ese nivel, incluso a veces se muestran cariñosos, piden disculpas, dicen que se han excedido, tratan de reconocer que han actuado mal, pero todo eso es de cara a la imagen que proyectan, todo eso es una forma de manipular a las personas igual que anteriormente, ¿no? Eh, Lidia Borrás no cambian porque parece que no son conscientes de cómo son, creen que ellos están en lo correcto y no tienen empatía alguna con los demás. Bueno, en realidad sí son conscientes de lo que hacen, como decía antes, todos somos responsables de aquello que hacemos, de aquellas cosas que hacemos, todos somos mayores, nadie está engañado aquí, todos vivimos conscientes de la situación, todos sabemos cuando hacemos daño a alguien, sabemos que le estamos haciendo daño, aparte lo estamos viendo por la reacción de la otra persona, entonces el hecho de decir es que no es consciente del daño que hace es algo así como decir, no, es que tiene una venda en los ojos, tiene unos tapones en los oídos y no sabe lo que está ocurriendo, ¿no? Porque cualquier persona que se dé mínimamente cuenta de lo que está ocurriendo en su entorno se da cuenta cuando alguien a no ser que estuviera completamente drogado o con en algún tipo de trance, todos somos perfectamente conscientes de todo aquello que hacemos, ¿no?
Adelaida Zuluaga, buenos días Vicente, creo que no cambian, entre más años cumplen son peores, yo dudo, su condición es perversa, gracias Vicente. Bueno, Adelaida Zuluaga dice aquí, aporta una cosa muy interesante, que es que dice que cuantos más años cumplen son peores. Bueno, yo siempre he sostenido que el narcisismo es un trastorno que se va agravando con el tiempo. Tenemos varios vídeos en el canal que hablan de los narcisistas en la edad adulta, los narcisistas cuando ya son mayores, cuando ya son viejitos, y siempre comentamos que lo que hace el narcisista a lo largo de la vida es que va perfeccionando su forma de manipular, va perfeccionando, si eso es posible, su forma de hacer daño, va aprendiendo con sus propias experiencias, aprende sobre la naturaleza humana, aprende cómo tiene que hacer para provocar más daño, para controlar mejor a las víctimas, de forma que a medida que los narcisistas van cumpliendo años, a medida que se van haciendo mayores, cada vez van siendo como más zorros viejos, ¿no? Van aprendiendo más trampas, más trucos, y por eso el narcisista cuantos más años tiene, peor es. Normalmente lo que ocurre es que, claro, a medida que va pasando el tiempo, también van perdiendo determinadas cualidades, como puede ser, por ejemplo, la prestancia, la arrogancia, la fuerza física. La vejez va afectando a todo el mundo, va debilitando el carácter de las personas, va haciendo que la persona no se sienta capaz de afrontar retos tan grandes, y eso hace que cambie la forma de actuar, pero no quiere decir que sea mejor, sino que simplemente se ha hecho más ladino, se ha hecho más oculto, se ha hecho más tramposo, ha cambiado esas formas de manifestarse, ya no va tan directamente, ya no va tan a la cara. Si se trata, por ejemplo, de un narcisista grandioso, actuará de una forma más silenciosa, de una forma más callada. Esa arrogancia externa que tenía de joven la va moldeando, la va asimilando. No deja de ser arrogante, pero sí va cambiando la forma en la que se comporta, precisamente porque la experiencia lo va modelando, le va enseñando, lo va conduciendo, y lo que hace es que esa maldad que tenía cada vez es peor, cada vez es más malo, pero la disimula mejor, con lo cual muchas veces pensamos que los narcisistas se van suavizando, que con la edad el narcisista va bajando su nivel de narcisismo, y sin embargo ocurre todo lo contrario, es mucho más peligroso, es mucho peor. Lo que ocurre es eso, que se va adaptando a los tiempos porque él es consciente de que va perdiendo esas cualidades que tenía, esas capacidades que tenía, ese vigor físico, incluso esa belleza física. A veces la situación económica no le ha favorecido como él hubiera deseado, entonces también a veces pierde esa capacidad económica, pero así todo cada vez se va haciendo más peligroso, cada vez se va haciendo más difícil de tratar con ellos. Lane, voz de verdad, para cambiar en solo creo un milagro de Jesucristo. De acuerdo contigo, Adelaida. Yolanda Dávila, muchas gracias por su respuesta. Isa, aquí Isa nos dice una cosa muy interesante, que dice: yo he sido imán de narcisistas, empezando con mi madre, mi hermana, hijo dorado, yo chivo expiatorio, y van a peor. Solo he visto un caso porque eran adolescentes por factores externos. Bueno, entra dentro de lo que hemos comentado hoy aquí, ¿no? Que son estos narcisismos incipientes. Aquí sí que se puede decir un narcisismo incipiente, porque está hablando de la adolescencia y que cambió por factores externos. Esto sí se puede dar porque es un narcisismo que aún no se ha consolidado, y en esa edad, yo siempre digo que con los adolescentes, con los jóvenes, cuando empiezan a tener este tipo de conductas, con los niños, cuando empiezan a tener este tipo de conductas, algún día vamos a hablar sobre este origen del narcisismo en los niños, y cómo los niños también pueden ser perversos, y cómo empieza a formarse ese narcisismo, ¿no? Pero en esos momentos sí que es posible. Yo digo que mediante la educación sí se puede transformar y sí se puede dar vuelta a esa realidad cuando aún son jóvenes y cuando aún son niños, y esto es un mensaje para los padres y madres que tienen esos hijos que se van poniendo cada vez más rebeldes. Bueno, no hay que confundir tampoco rebeldía con narcisismo, que es algo muy distinto, pero sí esos hijos que están mimados, que son caprichosos, que quieren hacer todo lo que a ellos les da la gana, con padres que son muy consentidores, muy permisivos, y que les dejan que se vaya imponiendo, incluso controlando a sus propios padres. Pero bueno, a lo que yo me quería referir, lo que yo decía que era muy interesante precisamente de este caso, es que ella dice, empezando por mi madre. Normalmente cuando una persona
vive dentro de una relación narcisista, y esto lo tratamos en el libro, en 2 libros lo hemos tratado, en el libro de la madre narcisista y en el que va a salir este próximo mes o durante este mes, que es Ser hijo de narcisista, en donde hablamos de toda esa realidad que viven los hijos de los narcisistas. Ahí señalamos que el hecho de que un niño sea hijo de una familia narcisista, de un padre narcisista, de una madre narcisista, hace que vea como normales determinados roles y determinados papeles que se dan al interior de las familias narcisistas. A lo que me refiero es a que una persona entiende como normal, entiende como habitual la manipulación, la extorsión, el chantaje emocional, las dinámicas que se dan al interior de estas familias, de forma que cuando es adulto piensa que es normal, que esta es una forma normal de relacionarse, que son características típicas o particulares de determinadas personas, así que va a tener mucha mayor tendencia a caer con facilidad en las garras de otros narcisistas, precisamente porque ve como normal ese tipo de conductas, porque no ha desarrollado su asertividad, porque no ha aprendido a poner sus límites, porque su escala de valores es diferente, porque se ha educado al interior de una familia narcisista. Esto hace que después tenga mayor tendencia a caer en relaciones narcisistas, hace que tenga que tolere mejor esas relaciones con los narcisistas, que no sea capaz de fijar bien esos límites, porque no ha aprendido en su infancia a fijar esos límites, no ha aprendido a expresar sus ideas, no ha aprendido a hablar con los demás y a aprender a decir que no, no estoy dispuesto a tolerar esto, no estoy dispuesto a que esto ocurra, y sin embargo callan porque es lo que han aprendido en su infancia, es lo que han aprendido de niños. Esto lo tratamos muy en profundidad en este libro que va a salir posiblemente a final de este mes, que se titula Ser hijo de narcisista, en donde hablamos de cómo el narcisista, el niño, sufre todos estos problemas, cómo el niño arrastra todos estos problemas a la edad adulta. También, por supuesto, hablamos de las soluciones, decimos cómo puede un joven que se ha criado en relaciones tóxicas, cómo puede superar estos problemas. Todo eso lo hablamos en este libro que va a salir a final de este mes, pero bueno, una pregunta muy, muy interesante, o una respuesta muy interesante de Isa L. Mari Flores, a estas alturas es mejor ser narcisista, así nadie te lastima, porque el narcisismo no hay empatía y le da igual todo. Bueno, pero un narcisista nunca es feliz, el narcisista vive absolutamente angustiado y estresado. No puede ser bueno estar enfermo, no puede ser bueno tener un trastorno. Simplemente lo que ocurre es que, claro, en la relación desequilibrada entre un narcisista y una víctima, pudiera parecer que el narcisista tiene un mejor papel que la víctima, pero realmente tampoco es deseable para nadie el papel de narcisista, ¿no? Porque ya digo que es un papel angustiado, es un papel de una persona que está siempre tratando de controlar a los demás, al mismo tiempo que trata de mantener una imagen pública muy buena, vive en esa constante tensión no permite, vive angustiado pensando que cualquiera pueda ser superior a él, que cualquiera pueda dejarlo en un mal lugar. Realmente es triste ser narcisista, no creo yo que sea nada deseable. Yo creo que es mejor ser una persona sana, ser una persona con una buena autoestima, ser una persona con una asertividad desarrollada, que tiene una buena relación de pareja, con una persona a la que ama y que lo ama, que es respetado por todo el entorno. Yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Esa es la persona que puede desarrollar su propia vida, que puede tener sus propósitos de vida, hacer crecer sus proyectos. Lane, la voz de la verdad, yo creo que no cambian, solo milagro de Dios. Carlos Ibáñez, vale un Perú, Perú es la capital mundial del narcisista. La boutique del sexo, lo dejé al narciso hace 20 días y es la primera vez que ya no siento de querer volver con él, porque vi cómo se le cayó la careta, ya no me engaña, me doy cuenta de quién es realmente, se revertirá esto. Bueno, tienes que trabajar tú en todo eso, ¿no? Nuestros pensamientos no aparecen porque sí, no aparecen de forma espontánea. Esto nosotros tenemos todo que ver con respecto a qué pensamientos tenemos en nuestra cabeza. Si tú tienes claras tus ideas y escribes en una hoja todas esas razones por las que te has alejado del narcisista, si procuras tener tu mente ocupada, si tratas con gente sana que te fortalece, que te da energía para afrontar esas situaciones, si tienes unos proyectos claros, unas ideas de vida que te alejan del narcisista, por supuesto que esto no se va a revertir.
todo depende de ti. Si tú empiezas a darle vueltas, a recordar las cosas buenas que podría o que tú creías que tenía el narcisista, si empiezas a recordar esos momentos de cuando lo conociste, cuando te enamoró, por supuesto que hay la posibilidad de que vuelvas a caer en la tentación de acercarte de nuevo a él, ¿no? Todo depende un poco de cómo nosotros procesemos la información. Nosotros somos libres de pensar y de decidir. Hay un ejemplo muy bonito, ¿no? Siempre se dice que dentro de la mente de una persona hay dos gigantes luchando, ¿no? Esos gigantes se alimentan con nuestro pensamiento, con nuestro miedo, con nuestro temor o con nuestra alegría. El gigante bueno se alimenta con nuestras esperanzas, con nuestras ilusiones, con nuestros proyectos. El gigante malo se alimenta con nuestro miedo, con nuestros pensamientos reiterados. Así que depende de a quién alimentemos nosotros. Si alimentamos a ese gigante malo, esos pensamientos van a volver y vamos a volver a caer en lo mismo. Si alimentamos al gigante bueno, nuestra vida va a ser distinta y va a ir a mejor, ¿no? Daily Rodríguez, saludos desde Venezuela, muchas gracias, lo aprecio mucho, muchas gracias a ti. Jessica López, mi mamá igual es narcisista y aplica la misma técnica para cambiar, para obtener lo que quiere, pero después vuelve a hacer lo mismo. Besaida Rosario, doctor, el narcisista un día me dijo que cuando esté llegando a viejo se iba a matar porque no quería vivir. Bueno, eso es lo que yo comento de que el narcisista cuando llega viejo empieza a vivir esa depresión del narcisista porque se va dando cuenta de que pierde esas capacidades que tenía y ahí el narcisista sufre realmente de esa situación. Mónica Martínez, qué triste no tener empatía. Entonces, ¿en qué humanidad vivimos? Bueno, hay una humanidad en donde hay de todo, ¿no? Hay gente buena, gente mala, gente con empatía, gente sin empatía. Es algo natural, la sociedad es así, ¿no? La vida es así en realidad. Blanquisbel, Besaida, el narcisista que tengo en casa, dice exactamente eso. Besaida Rosario, siempre me quedé pensando en eso y el por qué. Isa L., muchas gracias, don Antonio. ¿Qué libro me recomienda? ¿El de la madre narcisista o el de ser hijo de narcisista? Es que depende un poco de cómo lo enfoques. Si lo que tú tratas es de comprender cómo fue la relación con tu madre, te recomendaría que leyeras el libro La madre narcisista o la dinámica en torno al interior de esa relación narcisista. Pero si tú lo que quieres es conocerte a ti misma, si quieres como hija de narcisista, lo que quieres es ver un poco cómo solucionar tus problemas, cómo vivir tu edad adulta habiendo sido hija de un narcisista, te recomiendo el libro que va a salir, El hijo de narcisista, o mejor también, te recomiendo que compres los dos y así tienes las dos visiones, ¿no? Blanquis, por lo arrogantes que son y la prepotencia que tienen. Pau, Besaida, mi ex también odiaba la idea de la vejez, se deprimía solo con el pasar de los años. Efectivamente, los narcisistas a partir de cierta edad, o en general, no les gusta celebrar los cumpleaños. Para ellos los cumpleaños son algo angustioso porque se dan cuenta de que van perdiendo todo eso. El narcisista realmente tiene miedo a la muerte porque sabe que después de la muerte él ya no controla nada, incluso su propia fama, tiene miedo de dejar mala fama, tiene miedo de dejar mala imagen, tiene incluso esa presunción, ¿no? de que su imagen va a quedar después de que él se vaya. Voz de verdad, mi hija es narcisista perversa, yo que lo viví, ella manipuladora, humillando a mi persona sin respeto y sin gratitud, altos y bajos enfermos, creo que ella va cambiando cuando se encuentre con Jesús. Bueno, yo creo que aunque sea tu hija, tú debes alejarte de ella, debes tratar de vivir tu propia vida y dejarla a ella que viva la suya. Pau finalmente, después de mucha manipulación, lo llevé a terapia de pareja y ahí se cayó su máscara y yo entendí que él es un hombre enfermo. Pero bueno, de todas formas, lo que yo creo es que no va a cambiar a pesar de que vaya a terapia. Cuando vuelva a su vida normal va a continuar con sus conductas, por lo menos en lo que respecta a mi experiencia al respecto. Y ya para terminar, Rosa Angélica Grindivers, son casos especiales, nunca cambiarán. Bueno, como sabéis, mi opinión al respecto hoy ha sido una especulación intelectual para discutir, para sacar un poco la experiencia de cada uno. Mi opinión particular es que los narcisistas nunca cambian, al menos el tipo de narcisismo del que yo hablo, de lo que yo trato. Los narcisistas nunca cambian, siempre permanecen iguales, nunca modifican sus conductas,
Puede parecer en ocasiones que sí van a cambiar, que sí prometen, juran que van a ir a terapia, que van a cambiar determinado tipo de cosas, pero en realidad nunca terminan de cambiar, nunca siguen siempre con su conducta. Bueno, últimos comentarios. Pau, sí, doctor, me divorcié. Muy bien. Silvia Amor, doctor Antonio, le deseo le vaya de 10 en su maratón. Bueno, ya sabéis, no voy a estar ni el viernes ni el lunes próximo. Me voy a la maratón de Barcelona. Sabéis de mi afición por correr maratones. En octubre también iré a Chicago, a la maratón de Chicago, ya estoy inscrito. Así que bueno, no voy a estar con vosotros hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a todos, que lo paséis muy bien, que tengáis un buen fin de semana y que seáis muy felices. Muchas gracias a todos y hasta el próximo día.